y bienvenidos a una edición más de este espacio de nuestro Observatorio de la Justicia, en el que habitualmente pues, abordamos temáticas vinculadas con el sistema de justicia y con la institucionalidad de nuestro país. Hoy nos acompaña un profesor distinguido de nuestra universidad, el doctor Joseph Daher. El doctor Joseph Daher ha sido vicerrector académico de nuestra casa de estudios. Él es doctor en Historia por la Universidad Católica en Chile y también pues ha estado, además de la labor académica, ha cumplido también función pública como jefe del Archivo General de la Nación, como presidente del Instituto de Radio y Televisión del Perú, y ha sido también secretario general de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, la SUNEDU. Con él quisiéramos conversar en torno a pues, la visión histórica respecto de la institucionalidad en nuestro país. Bienvenido, Joseph, a este espacio. Muchísimas gracias, Aldo, por la invitación. Feliz de estar en la casa y honrado de estar a tu lado en este programa. No, para nosotros una gran satisfacción. La primera pregunta con la que quisiera introducir este diálogo y en tu condición de historiador y además pues, de observador atento en torno a temas sensibles de nuestra República, en días en los que surgen inquietudes sobre la institucionalidad en nuestro país, pues me pregunto si alguna vez en la historia republicana del Perú fuimos realmente pues, un país institucionalizado. Y permíteme pues, vincular la pregunta además con una experiencia que seguramente tú has conocido de cerca porque has hecho tus estudios de doctorado en Chile. En Chile se habla, por ejemplo, de la República Portaliana, ¿no? Con Diego Portales, que sentó las bases institucionales de Chile y que marca tal vez de alguna forma una diferencia en la evolución histórica de Chile respecto de la propia de nuestro país. ¿Cómo evalúas tú la evolución histórica de nuestra institucionalidad? Mira, Aldo, qué pregunta tan complicada y difícil, digamos, no tanto por su contenido, sino por lo que supone enfrentarnos al dar la respuesta. Tomando en cuenta el mismo ejemplo que tú dices, la historiografía chilena, yo creo que exagerando un poco su propia historia y su propia institucionalidad, suele decir que los paréntesis en la historia de Chile han sido las dictaduras y que más bien ha sido una historia de institucionalidad y de democracia. Quizás lo mismo podríamos decir en la historia republicana, pero al revés en el caso del Perú. Nosotros hemos tenido paréntesis democráticos donde la institucionalidad ha funcionado más o menos bien. Pienso en esa época que Jorge Basadre llamó la República Aristocrática, los primeros años del siglo XX, donde prácticamente no hubo golpes de Estado. Uno podría dudar si hubo democracia, pero institucionalidad parece que sí hubo. Y también podría pensar en los años posteriores al año 2000, es decir, cuando se acaba el gobierno o el Fujimorato, y tenemos, yo diría que unos 12 años que más o menos las cosas funcionaron bien. Algunos los llaman los gobiernos de los caviares, no sé si eso sea cierto. Si suena familiar. Pero, digamos, más o menos entre el año 2001 y el año 2015 logramos ver institucionalidad, separación de poderes, instituciones que funcionaban. El gobierno, por ejemplo, de Ollanta Humala permitió algunos programas políticos que tenían una raíz democrática. Pienso en Beca 18, pienso en Pensión 65, pienso en la creación de algunos ministerios, pero lamentablemente no hemos tenido una tradición democrática. Si es de verdad que no podemos hablar de democracia sin un requisito fundamental que es el voto universal, no podríamos hablar de democracia en el Perú hasta antes de 1979. Es recién en 1979 cuando tenemos con la Constitución el voto universal. Por lo tanto, a lo largo del siglo XIX el voto fue censitario, ¿no? Es decir,
había que estar registrado en el censo, y estar registrado en el censo, corrígeme si me equivoco, pero significaba ser propietario. Ser propietario, pagar impuestos, Pagar impuestos. ¿no? A veces a los alumnos yo les pregunto si ellos pagan impuestos, no si sus papás pagan impuestos, porque ellos podrían tener 18, 20 o 21 años y si no pagaban impuestos no hubieran podido votar en esa época, ¿no? Claro. Y eso, claro, por otra parte, claro, es muy difícil juzgar las instituciones del siglo XIX con ojos del siglo XXI. Pero lo que parece estar claro en todo caso, según la descripción que nos haces, pues es que los periodos institucionales donde había gobernante electo, pues fueron muy breves, ¿no? Se ha hablado en alguna época de un péndulo civil-militar. Sí, sin duda, eso sucede. Y fíjate, Aldo, lo que, nuevamente cito a Basadre, lo que Basadre llamó la promesa de la vida peruana era esta promesa, este objetivo, este fin de independizarnos para tener una vida mejor, de independizarnos para tener un sistema político mejor que el que estábamos dejando atrás. Y en líneas generales, una de las cosas que era fundamental para eso, es decir, para el sistema republicano, era la división de poderes. Y no solamente la división de poderes, sino que el equilibrio de poderes. Una de las razones por las cuales los criollos en el Perú, pero también los burgueses en Francia, apuestan por la república es para acabar con el arbitrio del rey, es decir, con la arbitrariedad del rey. Es decir, que haya un poder legislativo que haga las leyes y que no sea el rey, y que luego haya un poder judicial, una administración de justicia que sea la que finalmente falle y no el fallo del rey, que era finalmente la última instancia en el antiguo régimen, ¿no? Entonces, la aspiración efectivamente estuvo en nuestros padres fundadores, en nuestros ideólogos, en nuestros precursores, pero la concreción de los primeros años de la República fue muy complicada. En 20 años tuvimos más de 40 presidentes. Por cierto, que si seguimos podríamos llegar a aquel ranking. Aquel ranking si seguimos que llevamos. Con la gran diferencia que en aquel momento aprendíamos a hacer república. En aquel momento aprendíamos a cómo se manejaba un sistema completamente nuevo para todos los que estaban viviendo en ese momento. Y claro, se cometieron errores, equivocaciones, avances, retrocesos. Lo que ahora vivimos, en cambio, es 200 años después, donde ya sabemos cómo es la democracia, y lo peor de todo es que sabemos infiltrarnos en el sistema democrático para aprovecharnos de él y para que el sistema democrático no rinda y no funcione como debería de ser. Pero además ya sabemos también cuál es la consecuencia de esa inestabilidad. Sí, claro. Es decir, probablemente la derrota del Perú en la Guerra del Pacífico solo puede explicarse como consecuencia de la inestabilidad sufrida en las décadas precedentes, ¿no? Sin lugar a dudas, frente a un país que fue mucho más estable. Hay toda la discusión si fue o no más institucional, pero fue más estable. Indudablemente que la época portaliana le dio a Chile una gran estabilidad. Ahora, a veces hablamos del milagro chileno y quizás cuando vemos, digamos, en estricto la historia chilena, tendríamos que preguntarnos cómo murió Portales, ¿no? Y Portales murió precisamente de un atentado. Entonces, digamos, había cierta inestabilidad también, claro, en aquel momento. Y Portales era una persona que no respetaba mucho ni la Constitución, ni las leyes, ni la institucionalidad, pero que sí dio un orden y dio un norte, que probablemente son cosas que empezaron a faltarnos en el Perú. Tal vez una visión de Estado Sin duda. Que ha estado muy ausente a lo largo de nuestra historia. Sin duda. O ha estado también como víctima del péndulo, ¿no? A veces hemos tenido un Estado liberal y luego lo hemos negado para tener un Estado conservador, y luego lo hemos vuelto a negar para tener un Estado heterodoxo, y luego lo hemos vuelto a negar para tener un Estado ortodoxo, ¿no? Y eso ciertamente atenta contra la estabilidad, ¿no? Hace un momento te referías tú
a los orígenes de la República, a la promesa de la vida peruana, y a este sueño que en realidad pues era el del liberalismo ilustrado, ¿no? Del equilibrio de poderes, la división de poderes, que tú has recordado, pues que fue también la aspiración de los revolucionarios franceses y también la de la Revolución Inglesa un siglo antes, ¿no? Sin duda. Que en definitiva fue el poner límites, aun cuando haya subsistido la monarquía, pero ya una monarquía constitucional en el Reino Unido, donde los poderes del monarca quedaban pues absolutamente limitados y sometidos al nuevo soberano, Correcto. al pueblo, Así es. ¿no? Esta promesa se habrá cumplido cuando menos en algunos segmentos de nuestra historia. Tú has mencionado la República aristocrática a la que se refiere Basadre, los primeros lustros del presente siglo. ¿Cuáles dirías que han sido pues las etapas en donde has señalado aquellas donde tal vez nos hemos aproximado más a ese sueño? ¿Y cuáles han sido aquellas donde nos hemos alejado de un modo más intenso de ese sueño republicano? Probablemente yo creo que la década de los 90 ha sido uno de los momentos más terribles de nuestra historia republicana. No solamente por la corrupción, digo década de los 90, de 1990 al 2000, es decir, el Fujimorato, el fujimontesinismo, no solamente por temas de corrupción, sino por temas de violación de los derechos humanos y sobre todo por una inversión de valores realmente terrible, ¿no? La corrupción en general, la que hemos tenido antes de Fujimori y la que seguimos teniendo después de Fujimori, cumple un patrón, y el patrón es que un organismo externo del Estado corrompe a algún funcionario del Estado o a varios funcionarios del Estado. Es el caso de Odebrecht, ¿no es cierto? Una empresa extranjera que soborna a ministros, viceministros, incluso presidentes. Sin negar que eso haya podido ocurrir en la década de los 90, en la década de los 90 ocurrió algo que yo creo que es diferente, y es que el Estado se convirtió en el corruptor, ¿no? Es decir, no es una agencia extranjera o un agente externo, perdón, del Estado quien corrompe, sino que es el mismo Estado quien corrompe a la sociedad, ¿no? Es el Estado quien compra congresistas, es el Estado quien compra medios de comunicación, es el Estado que paga sobornos, es decir, es la inversión absoluta de valores. Ahora, sin embargo, aun cuando uno puede constatar, por supuesto, eh, hechos pues probados incluso judicialmente, sin embargo, esa parece haber sido una constante en la historia de la República, ¿no? O sea, desde la tradición sobre el cañoncito de Castilla, ¿no? Que evidencia pues la negociación incompatible, los favores desde el Estado, o cuando uno pasa revista a las cifras de la obra ya clásica de Alfonso Quirós, Historia de la corrupción en el Perú, pues ve que las pérdidas por corrupción en materia pues, calculada en relación al Producto Bruto Interno del Perú han sido nefastas, pues tanto en dictaduras como también en presuntas democracias, aunque con un acento más marcado en periodos de dictadura, ¿no? Sí, y Quirós es contundente en eso, ¿no? Son las dictaduras de izquierda o de derecha, porque por ejemplo menciona a Velasco también como uno de los regímenes más corruptos de la historia del Perú. Mal no recuerdo, encabeza la lista. Y luego Fujimori, ¿no? Sí. Eso en cuanto, digamos, a lo contante y sonante, ¿no? Yo me refería también a esta inversión de valores. Claro, la era del guano también fue una época muy corrupta, pero yo a veces un poco en broma y un poco en serio les cuento a mis alumnos que en la época del guano también se sobrevaloraron enormemente los puentes que se construyeron. La diferencia es que varios de ellos siguen hasta hoy. 150 años después, no se desploman, no se desploman. Sí. El, el, el periodo de la República aristocrática que tú has mencionado
resulta singular en la historia de la República y ciertamente pues atractivo, ¿no? Teníamos partidos políticos que mal que bien se alternaban más o menos en el poder. Eh, Nos ha faltado esa base, digamos, doctrinaria, ideológica, que se expresa en partidos políticos. Yo diría que lo hemos tenido, Aldo. Yo diría que el ejemplo de la República Aristocrática es uno, donde está el Partido Civil, el Constitucional, el Demócrata. Teníamos casi un sistema tripartidista, pero luego tuvimos grandes partidos políticos en su momento, como fueron el Partido Comunista, el Partido Socialista, el APRA, Acción Popular, cada uno con una ideología, unos mejores que el otro, en fin, había alguno que decía el Perú es mi doctrina y punto, pero en fin, había una ideología detrás. Pero algunos de ellos puestos fuera de la ley. Pero la tradición hacía que muchas veces hubieran que estuvieran puestos fuera de la ley o que se extraditaran a los líderes. Pero lo que quiero decir es que partidos políticos con cuadros y con bases, con comités, con ideología, con discusión ideológica, a veces quizás medio bizantinas, ¿no es cierto? A veces nosotros recordamos pues a los trotskistas peleándose con los albaneses, ¿no? Entonces, claro, a veces son discusiones un poco bizantinas, pero hay ideología, hay política, hay cambio de ideas. Eso lo hemos tenido, pero yo creo que una de las cosas que destruyó... Pero también en los años 20 del siglo pasado, un siglo atrás, hace 100 años, pues teníamos un escenario muy rico de ideas políticas. Por supuesto. Teníamos a Torre, teníamos a Mariate y teníamos a Víctor Andrés Belaúnde. Correcto, ¿no? correcto. Es decir, los tres actores, digamos, del espectro ideológico universal, ¿no? Sin duda. Socialdemocracia, socialismo, humanismo cristiano, ¿no? Tal vez lo que nos ha faltado es un pensador del liberalismo económico. Yo creo que nos ha faltado eso, sin duda, porque claro, Víctor Andrés Belaúnde era más un social cristiano que un liberal. Y en algunos aspectos mucho más radical incluso que otras tendencias, por ejemplo, en materia de descentralización. Sí, así es, ¿no? O en materia de la necesidad de la democracia dentro del Ejecutivo y dentro del Estado a través, por supuesto, de la descentralización. Nos ha faltado eso, pero yo creo que una derecha liberal como tal no tenemos en el Perú, incluso el día de hoy. A veces no se valora, creo, suficientemente la importancia en la historia política del Perú de pensamiento de Vargas Llosa y de lo que intentó hacer en los años 90. Es verdad que después Vargas Llosa se resintió con el Perú y, en fin, se hizo español y luego al final de su vida desdijo de varias de las cosas de las que había dicho, pero yo creo que Vargas Llosa es un ejemplo de lo que debió haber sido un pensamiento liberal. Lamentablemente, varios de sus seguidores, yo no sé si son tan liberales hoy en día. El liberalismo en el Perú se mezcla mucho con el mercantilismo, que son más bien la oposición, ¿no es cierto? El liberalismo no quiere manos visibles en el mercado justamente para evitar el mercantilismo, para evitar esas grandes fortunas, esos grandes poderes que se agarran el Estado. Yo creo que en efecto eso nos ha faltado. Yo me he preguntado muchas veces, en la misma forma en que lo estamos planteando ahora, ¿quién ha sido el pensador liberal en el Perú? Pero el pensador articulado, estructurado, integral, ¿no? Que sea liberal en lo político, en lo económico, en lo social. A veces pensaba que había sido Pedro Beltrán y Espantoso, ¿no? El director del Diario de la Prensa en fines de los años 50, que llegó a ser primer ministro comprado, como tú lo sabes mejor que yo. Pero en realidad, claro, Beltrán no era un ideólogo, Beltrán era el presidente de la Sociedad Nacional Agraria, ¿no? Le decían el señor de los 1000 agros por la dimensión de sus propiedades en el ámbito agrícola, ¿no?
pero sin embargo, claro, destacó por la idea de frenar el déficit fiscal, de impedir la emisión de dinero sin respaldo en la producción, ¿no? Se habló y hasta el día de hoy se repite la expresión que usaba él, ¿no? La maquinita, ¿no? El no usar la maquinita para imprimir billetes. Pero evidentemente no tenía una formación doctrinaria, una formación ideológica, cosa que más allá del brillo literario de Vargas Llosa, efectivamente, ¿no? Cuando uno lee pues, ensayos de Vargas Llosa, encuentra una cultura liberal muy sólida que no creo que hayamos visto en el pasado. No sé si tú... Yo creo que no la hemos visto, yo creo que no la tenemos. Los políticos más liberales o que se acercarían un poco más al liberalismo tipo Vargas Llosa, lo son o en lo económico, Claro. O en lo político, pero no lo son en lo social, Sí. ¿no? No son liberales en todos los aspectos en los que debería ser un liberal. Y creo que esto nos ha faltado, porque además un liberalismo no tiene por qué estar disociado del papel regulador del Estado. Un liberalismo no tiene por qué negar el papel del Estado. Por el contrario, el liberal querrá que el Estado intervenga allí donde los mercados son imperfectos. Y justamente esa es la función reguladora del Estado, ¿no? Esto creo que nos ha faltado, y si vemos un poco el espectro político hoy, yo tampoco me atrevería a alzar en hombros al liberal peruano de hoy, ¿no? Sí, tal vez pues ahí el rol del empresariado no ha estado a la altura de las circunstancias históricas. Y no lo digo respecto de la coyuntura, sino lo digo a nivel pues de una mirada retrospectiva, de una mirada larga en la historia del Perú, ¿no? No hemos visto un empresariado comprometido con el mercado, con la libre competencia, sino más bien sectores que han buscado siempre el favor del Estado, ¿no? Sí, sin duda. Hemos visto grandes fortunas desde la época del Guano hechas al lado del Estado, ¿no? No estoy hablando de corrupción, también por supuesto hubo fortunas producto de la corrupción, pero digamos, producto de las concesiones o de los negocios que podían conseguir del Estado. Y eso ciertamente no hace gala de un liberalismo, pero por otra parte, yo creo que nuestra clase empresarial, que sí, por supuesto, ha contribuido mucho al desarrollo económico, al crecimiento, a la ampliación de los mercados, sin lugar a dudas, pero creo donde también ha fallado nuestra clase empresarial es en asumir que es importante, incluso para ellos mismos, tener una institucionalidad, ¿no? Esto de que vayan por cuerdas separadas, lo económico y lo político, que lo hemos oído decir muchas veces, no necesariamente tiene que ser así. Y lo acaba de decir, por ejemplo, el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde. Sí. Me hubiera gustado escuchárselo desde antes, ¿no es cierto? Es decir, que estos problemas de institucionalidad van a afectar a la economía y que en todo caso es preferible crecer medio punto menos a tener muertos por allí repartidos, ¿no? Y no solo pues a nivel de el debate público interno se empieza a reconocer en algunos sectores que sin institucionalidad no hay posibilidad de desarrollo, sino que, por ejemplo, el Premio Nobel de Economía 2024 fue entregado a los autores de un libro ya bastante conocido que es ¿Por qué fracasan las naciones? Así es, ¿no? Y no me voy a atrever a pronunciar los nombres porque no quiero errar en la pronunciación. Sí, son complicados. Pero la tesis fundamental de la obra ¿Por qué fracasan las naciones? Y la razón además por la que les dan el Nobel es precisamente por el reconocimiento de la institucionalidad como una condición para el desarrollo. Un tema en el que además hoy día insisten
los propios organismos de crédito internacional. Yo no quiero abusar de mi posición en este espacio para referir una situación que he vivido muy de cerca respecto de ataques contra el sistema de justicia. Y inesperadamente, algunos organismos internacionales que se pronunciaron directamente en relación al tema fueron, pues, impensables. El Fondo Monetario Internacional o la OCDE, la Organización para la Cooperación para el Desarrollo, que agrupa pues a los países ricos que precisamente velan por la institucionalidad de los países que integran esta suerte de club de países ricos, como se les ha llamado, aunque ahora también hay países más mesocráticos que forman parte de la OCDE, ¿no? Pero esa es la importancia que tiene hoy la institucionalidad. Y yo quería preguntarte, además siguiendo este hilo conductor en relación a la institucionalidad, a la separación de poderes, el sistema de justicia propiamente, pues no parece haber tenido a lo largo de la historia, y hablo concretamente del Poder Judicial, porque ahora hablamos de un sistema de justicia, pero a lo largo de casi toda nuestra historia, pues no hubo Ministerio Público. El Ministerio Público recién se crea con la Constitución de 1979. El Consejo Nacional de la Magistratura, al que le ha sucedido la Junta Nacional de Justicia, también se crea con la Constitución de 1979. El Tribunal de Garantías Constitucionales, que ahora es Tribunal Constitucional, también se crea con la Constitución de 1979. No, que hablar de sistema de justicia es posible hacerlo precisamente a partir de esa Constitución, pero no antes. No antes seguramente tenemos que hablar del Poder Judicial, que concentraba prácticamente todas las funciones que hoy día tienen estos otros órganos constitucionales autónomos. Pero la pregunta es sobre tus impresiones sobre el margen de independencia que haya podido tener el Poder Judicial a lo largo de la historia en el Perú. Mira, como volviendo al principio, yo creo que uno de los sueños de los que construyeron la República era precisamente tener un poder judicial independiente, sin participación del poder ejecutivo y del poder legislativo. O sea, en 1821 tenemos la Alta Cámara de Justicia, me parece que se llamaba en su momento, que venía a reemplazar a la audiencia, y poquísimo tiempo después la Corte Suprema de Justicia, en 1825, con Vidaurre como primer presidente, ¿no? Es decir, poder tener el acceso a la justicia, el acceso a una justicia libre de condicionamientos políticos, en este caso venido sobre todo quizá del Ejecutivo, ¿no? Pero yo no estoy muy seguro que eso haya funcionado del todo bien a lo largo del siglo XIX y a lo largo del siglo XX. Y en todo caso, por las últimas cosas que estoy haciendo y escuchando a la población, es un clamor, ¿no? Que el acceso a la justicia, que el sistema judicial o es corrupto, hay quienes hablan de una corrupción estructural, o en todo caso no es igual para todo el mundo. En esa misma Constitución del 79, tú lo sabes mejor que yo, los miembros de la Corte Suprema de Justicia eran nombrados por el presidente. Es verdad que con una terna previa dada por el Consejo Nacional de la Magistratura, pero con ratificación del Senado. Y con ratificación del Senado. La intervención de la política era pues total, ¿no? Así es, así es. Pero claro, hemos probado diversos métodos. Para mí, y no porque estés presente, yo creo que lo que logramos con la Junta Nacional de Justicia sí comenzó a indicar algún tipo de independencia, ¿no? Es decir, lo que la Junta Nacional de Justicia hizo, grandes héroes ustedes, pero apoyados también por una población y por una sociedad civil que en ese momento consideró que era lo que había que hacer, yo creo que en muchos casos es inédito en nuestra historia, ¿no? Es decir, procesar a los cuellos blancos, sacar del sistema
a personajes que, bueno, ahora han regresado a dirigir incluso algunos de los órganos de ese mismo sistema. Creo que, digamos, es una muestra de cómo sí es posible trabajar con cierta independencia. Creo que es muy importante quienes lo hagan, pero también que el sistema que rodee los proteja, ¿no? Creo que la independencia constitucional es muy importante. Probablemente el sistema del Consejo Nacional de la Magistratura antiguo, antes que se corrompiera, no era una mala idea. Es decir, que estuvieran presentes algunos otros actores de la sociedad civil para elegir finalmente a los jueces. Yo no estoy muy seguro que la elección popular sea el camino más adecuado, porque eso podría politizar aún más la justicia. Pero de lo que sí estoy convencido es que hay un tema profundo de corrupción, a veces muy grande, a veces menor, en una institución que, con todos los cambios que ha pasado, es una institución que acompaña el crecimiento del país, que tiene, digamos, una carrera judicial, y que, a diferencia de otras instituciones que tienen también una carrera, pareciera que esto no logra dar los resultados que da en otras instituciones. Yo creo que tenemos como país, como nación, ponernos a pensar firmemente, seriamente, en aquellos momentos en donde las cosas han funcionado más o menos bien, para replicar eso. Porque lo que ahorita tenemos es, para citar en otro libro, ¿Por qué acaban ahora las democracias?, que nos dicen, bueno, las democracias ahora no acaban como acababan antes, con tanques que hacían golpes de Estado, sino que las democracias ahora acaban porque hay personas que se infiltran en el sistema, se meten al sistema y comienzan a desbaratar el sistema dentro del mismo sistema. Muchas veces ganan concursos públicos dentro del sistema, y una vez que ganaron el concurso público demuestran lo que son. Y es lo que hemos visto también, pues, en las últimas décadas en Venezuela, en Nicaragua, Correcto. en gran medida en Bolivia. Es decir, actores que han ganado elecciones, pero que a partir del poder que han alcanzado han intervenido las instituciones para controlarlas y para permanecer en el poder más allá de la legitimidad de sus mandatos, ¿no? Y eso, lamentablemente, hace que la población desconfíe no de las personas, sino de las propias instituciones. Porque en un gobierno claramente dictatorial, que hace un golpe de Estado, bueno, la gente se va dando cuenta que esa no es la vía. Pero cuando sucede esto, que viene un señor que ni siquiera es elegido, estoy hablando de expresidente Gerí, y que entra al Congreso por una mala práctica por la cual terminan sacando a un congresista elegido, y ese señor termina siendo presidente del Perú. Yo creo que es un ejemplo muy claro de cómo hay individuos que se infiltran en el sistema y que luego utilizan el sistema para tener cenas en chifas, etcétera, ¿no? Claro, y el sistema además pierde absolutamente legitimidad, ¿no? Y el sistema no la pierde, seguramente también él como persona, sino que la pierde el sistema, porque supuestamente estamos dentro del sistema, supuestamente estamos en una democracia, pero en una democracia que no está funcionando y que no está respetando la división de poderes, o que sigue, digamos, permitiendo que determinados privilegios terminen siendo la razón para determinadas cuestiones, ¿no? Sí. Otro aspecto sobre el cual me gustaría preguntarte tiene que ver directamente con tu experiencia profesional y con tu experiencia también como historiador, pero en un campo muy delimitado, que fue el del Archivo General de la Nación. Tú has sido jefe institucional del Archivo General de la Nación y seguramente, pues, no todos saben que el Archivo General de la Nación, pues, no solamente es una memoria histórica de nuestra patria, sino que también conserva documentos pues, que tienen enorme valor jurídico, ¿no? Muchas veces, hasta en los procesos judiciales, a veces cuando se discute sobre títulos de propiedad,
Claro. Hay que acudir a esa fuente. Claro, claro. Toda, por mencionar algo, ¿no? Toda la documentación notarial Sí. está en el Archivo General de la Nación. El Archivo General de la Nación, que como institución independiente de la Biblioteca Nacional se forma en 1860, desde 1821 existe, pero dentro de la Biblioteca Nacional como institución se forma en 1860, la verdad ha sido siempre una especie de pariente pobre dentro de las instituciones del Estado. No es posible que en un país tan rico en documentación como el Perú, el Archivo General de la Nación no tenga un local el día de hoy y esté dividido en 5 locales, ¿no? De hecho, cuando se construye el Palacio de Justicia, en los propios planos del Palacio de Justicia, se determina que el sótano y el primer piso debían ser para el Archivo General de la Nación. Pero nunca se inscribió. No lo inscribió el archivo, no lo inscribió el Poder Judicial, algo que además ha sido muy común en el Estado peruano, no inscribir las propiedades. Nos pasó en la SUNEDU cuando las universidades públicas no tenían inscritas sus propiedades. Y uno en la SUNEDU les decía, bueno, tiene que demostrar, no las tenían inscritas y entonces tuvo que ordenarse mucho el sistema. Bueno, eso pasó con el archivo. En algún momento, algunas personas que dirigían el Poder Judicial en ese momento, creo que los llamados hermanitos, inscribieron todo el local como si fuera del Poder Judicial. Y el archivo no tuvo forma de probar que no era así. Y sucede en el Perú algo que yo no he visto en otra parte, y es que el Poder Judicial le hace un juicio al Archivo General de la Nación para desahuciar, para expulsar, Claro. ¿no? Y entonces un grupo de historiadores decidimos, con los mismos sueños republicanos de nuestros fundadores, poner una acción de amparo para impedir que el Poder Judicial vote a los documentos, ¿no?, de su lugar. Los querían mandar a un lugar espantoso en el Callao que no tenía ninguna garantía. Y bueno, claro, 4 historiadores peleamos contra el Poder Judicial y por supuesto el Poder Judicial no ganó, ¿no? Poder Judicial. Falló a favor del Poder Judicial, ¿no? Ahora, lo curioso es que como Estado no hayamos podido llegar a un acuerdo, ¿no? Hubiera sido tan fácil que el ministro de Justicia, el ministro de Cultura, el presidente del Poder Judicial se pusieran de acuerdo y dijeran, oye, mira, ya me has tenido aquí 80 años, déjame estar 2 años más mientras me comprometo, mientras construyo algo, el terreno está aquí, está muy cerca de aquí, pero no, o sea, no llegamos a esos niveles de mínima articulación institucional, hablando de institucionalidad. Además evidencia el poco afecto que tenemos por la memoria histórica de la patria, ¿no? Sí, sin duda, por la memoria histórica, por la memoria escrita, ¿no? Porque el Archivo General de la Nación, además de, por supuesto, ser la gran memoria del Estado, es la memoria de todo lo que ha ocurrido en la época colonial, ¿no? Claro. Es el archivo como archivo más importante de América del Sur, porque el virreinato del Perú fue la posesión española más importante, claro, de la América del Sur y de América, diría yo, durante el siglo XVI y XVII. Con lo cual será también frecuentemente consultada desde otras... Sí, sin duda. Cuando yo era jefe del Archivo General de la Nación, yo solía decirle a los ministros de Justicia, porque cuando yo empecé, el archivo dependía de Justicia. Luego pasó a depender de Cultura. Solía decirle a los ministros de Justicia, de Cultura o de Economía, les decía, señor ministro, ¿usted quiere que su gestión trascienda y sea recordada en el futuro? Y sí, por supuesto. Bueno, apoya el archivo, ¿no? Porque allí es donde van a ir a dar los papeles propios de su gestión, ¿no? Claro. Pero, o de repente, los políticos no quieren que su gestión sea muy recordada, ¿no? Y todos estos documentos, testimonios, escritos, ¿en qué estado están ahora? ¿Dónde han sido llevados? Bueno, están comenzando a ser trasladados, porque no tuvimos suerte en esta
tuvimos no me acuerdo ahorita el término jurídico, pero hubo un primer... Una medida cautelar. Una medida para impedir que se vayan al Callao, pero finalmente se apeló que había que hacer caso a la sentencia existente. Entonces, lo que se ha hecho es que buena parte, me parece que del sótano, ya está siendo trasladada a locales, o al local, mejor dicho, de la Biblioteca Nacional. El ex local, ¿no? La ex biblioteca, la que queda En la Avenida Bancay. en la Avenida Bancay. Sin lugar a dudas, esto es un mejor destino que lo que iba a ser el depósito del Callao. Pero la biblioteca, entre otras razones para trasladarse a su actual sede, era que no habían condiciones suficientes para la conservación de los incunables, ¿no? Efectivamente. Entonces, digo, es un mejor destino, pero no es el destino. Mejor que cualquier garaje, pero... Y lo otro, lo que en algún momento el Ministerio de Cultura propuso, no sé en qué ha quedado esa propuesta, era que lo iba a techar parte del estacionamiento del Ministerio de Cultura para trasladar allí estos papeles, ¿no? Lo que yo recuerdo que en su momento propuse fue, oiga, pero si el Poder Judicial necesita esos espacios, porque no dudo que los necesite, ¿por qué no se traslada el estacionamiento del Ministerio de Cultura y deja los papeles en paz hasta que logremos tener, digamos, un local? En uno de los discursos presidenciales, Dina Boluarte se comprometió a construir el local aquí en Paso de los Andes del Archivo General de la Nación y dijo que estaban desembolsándose los primeros 50 millones. Bueno, no sabemos qué ha pasado con esos 50 millones. No digo que haya corrupción, sino que a veces de repente se cambian las partidas y se invierte en otras urgencias, pero a mí me parece impresionante, increíble el poco valor que le damos a la memoria histórica, a los papeles, a la historia. ¿Qué documentos recuerdas que hayan estado pues, bajo tu custodia como jefe institucional del Archivo General de la Nación? Bueno, de la época colonial, los documentos más antiguos del país, lo que se llamaban los protocolos notariales. Nosotros tenemos una especie de joya de la corona en donde hay documentación desde 1532. Lo llamamos el protocolo ambulante porque los notarios iban con los conquistadores, ¿no es cierto? Llegaban y entonces registraban. Además es una forma de hacer historia de la vida cotidiana también, porque allí queda expresado todo lo que iba pasando a lo largo de los movimientos de conquista. Entonces, ese protocolo ambulante es sumamente valioso. Es sin duda la documentación más antigua en América del Sur que tenemos allí. Luego tenemos una importantísima documentación notarial del 16, del 17, del 18, del 19, del 20, que, como tú decías muy bien, permite incluso hoy la posibilidad de ejercer derechos, de ejercer propiedad. Tenemos también los primeros registros civiles, los primeros registros de extranjería. Muchas personas que quieren tramitar una doble nacionalidad tienen que ir al Archivo General de la Nación para tener la prueba de que sus ascendientes llegaron en determinada fecha. Tenemos, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la historia del Estado, con la historia de los ministerios. Tenemos el Fondo Agrario, que tiene que ver con la historia de la reforma agraria. El primer presupuesto de la República, por ejemplo. Y, en fin, una documentación muy rica, que es la que nos permite hacer historia, ¿no? Sí. Bueno, debemos ir concluyendo esta entrevista, pero te pediría tu reflexión sobre el sentido de la historia, ¿no? Hemos aquí mismo repasado, claro, de un modo seguramente muy abrupto, pero hemos repasado algunos aspectos centrales de nuestra historia, particularmente respecto de la institucionalidad, y ahora, a partir de tu experiencia en el Archivo General de la Nación, hemos también, pues, dicho algo sobre la relevancia que tiene como memoria histórica del país esta institución y también en su valor para
resolver incluso conflictos jurídicos. Pero más allá de estos aspectos que hemos abordado en esta conversación, ¿cuál es el sentido, cuál es la utilidad de esta reflexión histórica eh, para un país milenario como el nuestro, pero todavía pues esperanzado en el futuro? Yo creo que lo has resumido muy bien en esta introducción. O sea, yo creo que la historia es una disciplina que sirve, que tiene sentido cuando nos permite comprender mejor el presente. Y si nos permite comprender mejor el presente, nos permite también tener una visión, un norte hacia dónde dirigirnos en el futuro. Yo no creo en una disciplina histórica, digamos, extremadamente erudita, de museos, que solamente estudia el pasado no sé, curiosidad erudita. Yo creo que la historia tiene sentido si nos hace entender mejor qué es lo que nos está sucediendo. ¿Por qué tenemos un problema de institucionalidad? Bueno, algunas de las cosas hemos venido diciendo, pero también creo que la historia nos esperanza, como dices tú, para el futuro. Yo creo que el Perú ha tenido momentos de sombras, algunos de esos los hemos señalado hoy, pero también muchos momentos de luces. También hemos tenido héroes sin lugar a duda que podrían estar en el nivel de cualquier personaje internacional. Hemos tenido momentos en los que hemos logrado cosas importantes. Hemos tenido presidentes que son y que van a ser recordados como grandes presidentes: Paniagua, Sagasti, Manuel Pardo en el siglo XIX, y probablemente podríamos mencionar más. Tenemos a lo largo de la historia del Perú personas que han decidido, bien en batalla o bien en la gestión pública, dedicar su vida a hacer que el Perú sea mejor, y creo que eso también lo estamos viendo ahora en los últimos meses. Junto con eso, por supuesto, tenemos a los incendiarios, tenemos a toda esta mafia que se ha agarrado del gobierno, pero yo creo que confiando en nuestra historia podemos pensar que es posible un futuro mejor, que es posible demostrarle al país y a los ciudadanos que esto que estamos viviendo, aunque se parezca, no siempre lo hemos vivido, que también hemos tenido momentos de luces, que también tenemos personas a las que admirar, y que para que eso realmente se haga realidad, ahora que estamos próximos a las elecciones, tenemos un gran poder, que es nuestro voto. Y con nuestro voto no premiar a los que ya han demostrado que son mafiosos. Bien, le agradecemos mucho a nuestro amigo, el doctor Joseph Dager, profesor además en esta casa de estudios, por esta entrevista y por su reflexión histórica, que por supuesto nos inspira mucho con miras pues en la construcción del futuro de nuestra patria. Muy agradecido. Permiso.